esta ocasión voy a desarrollar el tema de eritropoiesis, pero antes hay que recordar unos conceptos clave. Primero, la hematopoiesis, que es la formación, desarrollo y maduración de las células sanguíneas del cuerpo a partir de una célula pluripotencial llamada hemocitoblasto. A partir de esta se van a desarrollar todas las demás, en este caso los eritrocitos, que es el que vamos a hacer énfasis. Durante el desarrollo de nuestra vida se van a desarrollar en principales órganos. Primero, durante nuestro primer trimestre va a ser a partir del saco uterino. Durante el segundo trimestre va a ser en el hígado y en menor proporción en el vaso. Y durante el tercer trimestre va a ser en la médula ósea. Luego, en nuestras primeras décadas de vida va a ser a partir de huesos largos como el fémur y el de la tibia. Y a partir de nuestra vejez, usualmente va a ser en huesos planos. El siguiente concepto es eritropoiesis, que es la formación de eritrocitos a partir de esta célula pluripotencial. Es importante recalcar que este proceso tiene que ir cambiando periódicamente y formándose, porque los eritrocitos tienen una vida aproximada de 120 días y la formación de los eritrocitos va a ser a partir de 6 a 9 días, por lo que debe haber un equilibrio entre la producción y destrucción, que va a ser seguida de la destrucción por macrófagos, principalmente en el vaso, pero también va a haber parte en el hígado. Bueno, para la formación de los eritrocitos va a llevar una secuencia desde nuestra célula pluripotencial, como habíamos dicho, el hemocitoblasto, que va seguida del cloeritroblasto y seguidamente en otros procesos hasta llegar al eritrocito. Para esto hice un esquema en el que vamos a explicar. Bueno, entonces la eritropoiesis lleva una serie de pasos. Desde el cloeritroblasto hasta el reticulocito va a ser a partir de la médula ósea, y esto ya va a ser en la periferia sanguínea lo que contiene el eritrocito. Entonces, comenzamos con el hemocitoblasto, que es la célula madre derivada de la hematopoiesis, de donde saldrán todas nuestras células sanguíneas, al cloeritroblasto. Este va a tener un basófilo claro, como lo observamos acá, tiene un núcleo redondeado y va a ser grande, aproximadamente va a tener entre 1 o 2 nucleolos. Este se identifica con facilidad en el frotis periférico. Bueno, a partir de acá el eritroblasto pasa a basófilo, donde este va a ser más pequeño, tiene un citoplasma muy basófilo, como podemos observar, es bastante claro, tiene un núcleo mucho más pequeño y más heterocromático, como miramos acá va a haber una subdivisión de estos. Y también el citoplasma va a tener una basofilia muy intensa, va a tener gran cantidad de ribosomas libres que sintetizan la hemoglobina que va a estar acá acumulada. Bueno, luego pasamos al eritroblasto policromatófilo. Entonces acá el núcleo va a ser mucho más pequeño, va a tener un patrón cuadriculado y va a ser la última fase donde se va a sufrir mitosis. Bueno, luego pasamos al eritroblasto ortocromatófilo o normoblasto. Este va a tener ya un citoplasma acilófilo, va a tener un núcleo muy condensado y recordemos que este ya no se va a dividir. Luego pasamos al eritrocito policromatófilo o reticulocito. Acá puede suceder el proceso de eritropoiesis ineficaz, que significa que no va a completar a eritrocitos, sino que se va a quedar acá y ya no va a terminar la fase. Esto va a pasar más o menos en el 10%. Si pasa de este porcentaje ya va a ser fisiopatológico. Y por último vamos a tener el eritrocito ya como tal, ya completada nuestra secuencia después de 6 a 9 días. Bueno, para concluir, este proceso fue formado y regulado por la eritropoyetina, que es secretada y sintetizada por el riñón. Luego del eritrocito, recordemos que va a haber hemoglobina y hay subclases. Está la A, la A que es la principal, y la F que está en los fecos, en esta etapa de la vida, que se va a hablar en otro tema. Hola, buenas tardes, mi nombre es Aniluz de Rocío Max Carrillo y yo voy a explicar un poco sobre el proceso de granulopoiesis. Su función principal o su función primordial es poder crear los granulocitos. Estos granulocitos derivan de una célula madre que se llama CMP, que significa progenitora mieloide común.
y luego estos pasan por un proceso de maduración para poder crearse. Durante este proceso intervienen algunos factores, pero hay dos que son esenciales, el IL-5 y que significa la interleucina, y el GM-CSF, que esto es lo que van a hacer es de que son estimulados primero por células epiteliales y estos se van a poder dividir entre entre monocitos y monocitos granulados, que los monocitos granulados son los eosinófilos, basófilos y los neutrófilos. Los neutrófilos tienen una etapa de 6 y luego los eosinófilos y los basófilos son procesos que son muy similares, con la diferencia de que en el eosinófilo van a actuar otros factores como el IL-3, el 5 y el GM-CSF. Ahora con los basófilos la diferencia va a ser de que estos no van a tener el IL-5. De lo contrario, los procesos son muy similares. Ahora todos estos procesos no se van a poder observar en el microscopio hasta que al menos estén en la etapa del mielocito. Hasta en ese momento se van a poder diferenciar. Mientras tanto, no. Aquí tengo unas imágenes que busqué para poder explicar este tema. Aquí en el número 1 vamos a poder observar lo que son los mieloblastos. Estos mieloblastos son los primeros precursores del neutrófilo. Posee un núcleo esferoidal con más o menos entre 3 y 5 nucleolos. Luego vamos a observar lo que son los promielocitos en el número 2, aquí. Y estos son los únicos que se producen con gránulos azurófilos. Estos tienen un núcleo esferoidal y son mucho más grandes, y aquí se pueden observar la diferencia con el 1, ¿verdad? Ahora pasamos con el número 3. Que el número 3 son los mielocitos. Hasta en este momento es donde se van a poder diferenciar a través de un microscopio. Estos son los primeros que tienen los gránulos específicos. Tienen un núcleo más o menos esferoidal. Aquí podemos observar el núcleo. Y se continúan dividiéndose una y otra vez sucesivamente. Estos, la característica que tienen es de que dan paso a los metamielocitos, que son los que podemos observar aquí en el número 4. Aquí. Estos metamielocitos, ya en esta etapa ya se pueden diferenciar los linajes de los neutrófilos, eosinófilos y basófilos por la presencia de núcleos de muchos granulocitos específicos. Luego su núcleo se vuelve heterocromático. En esta etapa ya se sigue en la etapa de las bandas o de callado, que se pueden observar aquí en el número 5. A esto se le conoce como neutrófilo encallado o en banda. Y también aquí pues después podemos observar que del 5 ya se diferencian entre los eosinófilos, basófilos y los neutrófilos. Busqué aquí otra imagen donde podemos observar en la parte de arriba las imágenes en tipo dibujo y en la parte de abajo todas las imágenes histológicas. Por último, después de toda esta serie, ya hay constricciones en el núcleo y se hacen más prominentes hasta considerarse como maduro. Gracias. Mi nombre es Mónica Isabel Mendía Reyes, número de carnet 2019-01840. El día de hoy les voy a hablar sobre lo que es la cinética de la granulopoiesis. Como sabemos, la granulopoiesis es el proceso de formación de los granulocitos, como los neutrófilos, basófilos o eosinófilos, y es un proceso que ocurre en la médula ósea y puede tardar de 1 o 2 semanas. Va a estar compuesta de 2 fases, la fase mitótica y la fase posmitótica. En la fase mitótica o proliferativa, que tarda de 1 semana y va a finalizar en la formación del mielocito avanzado. Este mielocito continúa dividiéndose para formar el metamielocito y es donde inicia la fase posmitótica, que se caracteriza por la diferenciación celular del metamielocito a granulocito maduro.
Esta etapa dura alrededor de una semana más o menos. Con respecto a los neutrófilos, el tiempo que tarda la mitad de los neutrófilos segmentarios circulantes en abandonar la sangre periférica es de 6 a 8 horas. Los neutrófilos pueden mantenerse varios minutos o incluso 16 horas antes de introducirse en el tejido conjuntivo perivascular. Realmente la vida media del neutrófilo circulante es de 8 a 12 horas y viven en el tejido alrededor de 2 días, después del cual se destruyen por apoptosis y son fagocitados por macrófagos. La médula ósea es importante porque va a mantener una reserva grande de neutrófilos totalmente funcionales y listos para que cuando exista un aumento o una demanda de neutrófilos circulantes, estos puedan entrar y sustituir a estos. La médula ósea también contiene una cantidad de 5 a 30 veces mayor de neutrófilos maduros o semimaduros de los que hay en la circulación. También existen ciertos factores estimulantes para la formación, ya sean de granulocitos o macrófagos, como lo son el GM-CSF, el GCSF y el MCSF, y otros factores como lo son los factores estimulantes de colonias. Muchas gracias. Mi nombre es Heidi. Yo les voy a explicar acerca de la monopoiesis. La monopoiesis es el proceso de formación de monocitos. Esta forma parte de la hematopoiesis. Como sabemos, la hematopoiesis inicia con la célula madre hematopoyética, luego continúa con la célula progenitora mieloide común, luego, después de esta, continúa con la célula progenitora de granulocitos y monocitos. Luego continuamos con la célula progenitora de monocitos, que es la unidad formadora de colonias de monocitos. Continuamos también con el monoblasto, que es la forma más inmadura. Es una célula grande de cromatina laxa, pero ligeramente grisácea. Su citoplasma es basófilo, no tiene gránulos y es difícil de reconocerlo o de identificarlo en la médula ósea. Luego continuamos con el promonocito, que es la maduración del monoblasto. Es un poco más pequeño. Contiene un núcleo de aspecto morfológico irregular con una ligera escotadura. Luego continuamos con el monocito. El monocito, a pesar de su tamaño, va disminuyendo en comparación al promonocito. Pero en la serie de leucocitos, esta es la unidad más grande. Su característica más común es la forma arriñonada del núcleo o en forma de herradura, como bien le parezca. Esta constituye el 9 y el 10% de la cantidad de leucocitos en la sangre. Después continuamos con los macrófagos, que su función es la fagocitosis de sustancias extrañas. Todo este proceso de monopoiesis aproximadamente dura 2 días. Gracias. Mi nombre es Daniel Estordo González Quiñones, soy del grupo 36 y voy a hablar acerca de la linfopoiesis. Este es el proceso por el cual se forman todos los linfocitos, es decir, la serie linfocítica. En esto incluimos los linfocitos T, los linfocitos B y los linfocitos NK o Natural Killers. Este proceso de formación de linfocitos es muy complejo y muy único, a diferencia de los otros procesos de la hematopoiesis, debido a que sus células precursoras y gran parte de la formación de los linfocitos ocurre dentro de la médula ósea. Sin embargo, para que estos puedan madurar y puedan ser activados, deben ser trasladados hacia los órganos linfoides. Por ejemplo, los linfocitos T van a ser madurados en el timo y los linfocitos B van a ir hacia el vaso y otros órganos linfoides secundarios. Entonces, a partir de aquí vamos a explicar paso a paso cada una de la formación de cada tipo de los linfocitos. Durante el proceso de la linfopoiesis, las células van adquiriendo receptores de membrana característicos. Sin embargo, es importante destacar que no es posible diferenciar por simple morfología a los distintos precursores. El proceso hematopoyético comienza con la diferenciación de la célula madre o hemocitoblasto. Esta puede dar origen a células progenitoras multipotenciales para cualquier linaje, en este caso la linfoide.
De la célula madre sale la célula progenitora multipotencial, denominada unidad formadora de colonia linfoide, también conocida como progenitor linfoide común. En la formación de los linfocitos B, estos parten de la progenitora linfocito B. El proceso de maduración es largo. Una parte ocurre dentro de la médula ósea y otra etapa fuera de ella. A medida que va avanzando el proceso de maduración, se van agregando marcadores de membrana denominados receptores de células B. Estos receptores de membrana no son más que anticuerpos. El linfocito que sale a la circulación es el linfocito virgen. Se le llama así porque jamás ha estado frente a un antígeno y por tanto no ha reaccionado ante él. El linfocito virgen recorrerá el organismo y este recorrido incluye pasajes por los órganos linfoides secundarios como el vaso, los ganglios y el tejido linfoide asociado a mucosas. Ahora bien, si durante este paso el linfocito B se encuentra con un antígeno, este dejará de ser virgen y se convertirá en un linfocito inmunoblasto, es decir, se activa. Para completar el proceso de activación celular, el linfocito B se convierte en célula plasmática funcional o en célula de memoria. La formación de los linfocitos T. Los linfocitos T parten de la célula progenitora linfoide T. En este caso, el proceso se divide en dos etapas, la que ocurre dentro de la médula ósea y la que ocurre fuera de ella, específicamente en el timo. El proceso en médula ósea es bastante corto, pues a partir de la progenitora T se forma el protimocito, también llamado prolinfocito T. Este sale de la médula ósea y se dirige al timo, donde ocurrirá el proceso de maduración definitiva. El protimocito pasa a la sangre periférica y llega al timo, donde culmina el proceso de maduración. De protimocito pasa a los siguientes estados, timocito inmaduro y timocito maduro. Este último se transforma en linfocito T virgen, que sale a la sangre periférica. El proceso de maduración consiste en la adquisición del receptor de membrana de células T, conocido como TCR, y marcadores de membrana CD. Los más importantes de estos, CD4 o ayudadores y CD8 o citotóxicos. La formación de los linfocitos NK. Los linfocitos NK o Natural Killers de esta célula no existe mucha información. Hasta el momento sabemos que comparte el mismo precursor inicial de los linfocitos T, presentándose como una célula un poco más grande y con ciertos gránulos en el citoplasma. Un paso importante para que se forme una célula NK es la pérdida del receptor CD34 en sus precursores. Una de las diferencias que posee con el resto de los linfocitos es que su membrana plasmática no tiene receptores específicos, aunque sí contiene receptores inespecíficos como el C16 y CD57. Es por ello que esta célula actúa sin necesidad de activarse, participando en la inmunidad innata o inespecífica. Entre sus funciones están eliminar a las células infectadas por bacterias o virus y eliminar células con características malignas. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Roger Cortés, soy del grupo 36 y me tocó hablar sobre qué es la trombopoiesis. Y la trombopoiesis es la formación de nuevas plaquetas o trombocitos. Se realiza en la médula ósea y está regulado por la hormona trombopoietina. Este proceso dura aproximadamente 7 días. La trombopoietina es la hormona que genera el principal estímulo a la megacariopoiesis y es sintetizada de forma constante en el hígado, los riñones y el músculo esquelético. El megacardioblasto, que es la primera diferenciación de la célula madre en el linaje de los megacariocitos, son células redondeadas u ovales con un diámetro entre 15 y 25 nanómetros. Tienen un núcleo único y frecuentemente bilobulado. Poseen en el núcleo varias invaginaciones, algunas cisternas en el retículo rugoso. Tienen un moderado número de ribosomas libres. Tienen de 2 a 6 nucleolos, cromatina laxa, un citoplasma intensamente basófilo, agranular con pequeñas mitocondrias y un aparato de Golgi relativamente bien desarrollado. El promegacariocito es la diferenciación siguiente al megacarioblasto. Es una célula fácilmente identificable. Inicia ya la granulogénesis en distintas áreas de su citoplasma. Tiene un núcleo multilobulado, una cromatina densa sin nucleolos. Citoplasma con una tonalidad basófila cubiertamente zonalmente por numerosas granulaciones azurófilas y su citoplasma posee bordes mal limitados y emite numerosas prolongaciones. Y el megacariocito, sus características más destacables son que tiene 80 o más nanómetros, su elevada haploidía. Los megacariocitos contienen una gran cantidad de pAs positivo en su citoplasma,
así como fosfatasa ácida y esterasas inespecíficas. Se distinguen dos tipos de megacariocitos, el megacariocito granular y el maduro. El megacariocito granular tiene un núcleo multilobulado, un citoplasma de tonalidad rosada, tamaño de 16 a 56 nanómetros, presenta membranas de desmarcación distribuidas de forma asimétrica y tiene un gran número de gránulos. Y el megacariocito maduro son los liberadores de plaquetas, extenso citoplasma con pérdida de basófila y cubierto totalmente por la granulación azurófila. Las plaquetas o trombocitos, elementos formes de la sangre. Su tamaño oscila entre 2 a 3 nanómetros. Desprovistos de núcleos, son frecuentemente celulares, forma fisiológica discoide, aspecto que se puede modificar con facilidad por maniobras de extensión o centrifugación, adquiriendo un aspecto redondeado o emitiendo finas prolongaciones. Tiene un ciclo vital de 8 a 10 días y son destruidas en el vaso.